Listo, compañeros, ahora en este segundo video algo que les quiero compartir tiene que ver con los pronombres o adjetivos demostrativos. ¿Por qué juntos en un mismo título? Porque en sí es la misma serie de palabras que tenemos aquí, las que va a cumplir una u otra función. Entonces vamos a ver pues cuáles son esas palabras, cómo sabemos cuándo es adjetivo, cuándo es pronombre y unos ejemplos pues para ilustrar su uso. ¿Listo? Entonces, en primer lugar pues vamos a tener aquí nuestros pronombres en singular y pronombres en plural. ¿Listo? Entonces, en esta parte del singular encontramos masculino, masculino y femenino para hacer referencia a este pronombre o adjetivo demostrativo y lo mismo aquí. Entonces, ¿cuáles son esas palabras? Se, que se traduce como este. So, que se traduce como esta o esto. Que se traduce como aquel. Y, que se traduce como aquella. ¿Sí? Aquí sobre todo en relación al UI, recuerden cuando vimos los pronombres personales en su forma separada, que estas mismas palabras son pronombres, ¿sí? Específicamente pues la tercera persona singular o la tercera masculino o la tercera persona singular femenina. Pero pues dependiendo del contexto en el que se esté utilizando puede hacer referencia a aquel, aquella o a él o a ella, ¿sí? Dependiendo de la manera en que se estuviera utilizando. Y en plural encontramos lo siguiente, esta palabra que aplica tanto si es masculino como femenino, que sería el le, y se traduce como estos o estas, el pronombre y el pronombre en na. Recuerden que es masculino y traduce aquellos, y el na es femenino y traduce aquellas. Aquí pasa lo mismo con el u y el i, que estos también se pueden estar usando como pronombres personales en su forma separada. ¿Listo? Y pues recordando lo que mencionaba en ese momento, que una forma de tener presente si es masculino o femenino es por ese sonido de la M, de la mem, como en este caso va a ser masculino, y cuando es con nun o con n sería como por ejemplo en na, va a ser femenino. Entonces esta tabla van a ser esos pronombres o adjetivos demostrativos, ¿sí? Pero pues ahí tendríamos la pregunta, entonces yo cómo sé cuándo se está usando como pronombre o cuándo se está usando como adjetivo demostrativo, si son las mismas palabras. La clave está en lo que les comparto aquí en la parte de abajo. Cuando se utiliza como adjetivo demostrativo, entonces tiene estas características. Uno, va a seguir al sustantivo, entonces aquí está el sustantivo y al lado va a estar el pronombre, ¿sí? Primero el sustantivo y después el pronombre. Y lo otro es que va a concordar en género y en número, o sea, si el sustantivo es masculino, pues el pronombre, en este caso el adjetivo será masculino, si es femenino con femenino, si está en singular con singular, y si está en plural, plural. Ambas palabras deben estar en las mismas condiciones, con la misma característica. Entonces eso sería la clave para saber cuándo se está usando como adjetivo demostrativo, que va sustantivo y al lado va a estar nuestro pronombre, nuestra palabra, que pues puede ser pronombre, pero en este caso estaría cumpliendo la función de adjetivo, sustantivo, y luego alguna de estas palabras entonces va a ser con la función de adjetivo demostrativo. Y lo otro, por lo cual coloco esta consonante E con la vocal patá aquí abajito, es porque en esos casos también estas mismas palabras de color negro que les comparto aquí pueden llegar a aparecer de esta manera. Por ejemplo aquí con la E antes, o por ejemplo aquí en este caso también con la E antes, o en cualquiera de estos puede llegar a aparecer con la E del artículo antes de la palabra de color negro. Entonces en esos casos también es otra señal que nos ayuda a confirmar que su uso es como adjetivo. ¿Listo?
retomando, una característica es que va a estar primero el sustantivo, después nuestras palabras que estarían cumpliendo la función de adjetivo, y esa palabra va a tener la E como si llevara artículo. Entonces nos va a ayudar a identificar que su uso efectivamente es como si fuera un adjetivo demostrativo, que se va, digamos, a traducir de esa misma manera. ¿Sí? La diferencia es que cuando es pronombre es como para identificar, en cambio cuando es adjetivo es para calificar, ¿sí? Entonces, esa sería como una distinción para tener en cuenta allí. Ahora, ¿cómo sé cuando se está usando como pronombre demostrativo? Pues digamos que en cierta forma va a ser lo contrario a lo que ya les mencioné, porque ya no va a seguir al sustantivo, sino lo va a preceder. O sea que va primero estas palabras y después va nuestro sustantivo, ¿sí? Va a ir en ese orden. Y aquí también coloqué la E, pero la taché con una X roja, como para ilustrar que no va a llevar la E, o sea, no se va a ver como si tuviera artículo, solo las palabras negras, ¿sí? Entonces, en ese caso va a ser de esa manera. Y también debe coincidir en género y número con el sustantivo. Masculino, masculino, femenino, femenino, singular, singular, plural, plural. ¿Listo? Entonces, eso es lo clave tener en cuenta. Si solamente va a ser adjetivo, va al final, después del sustantivo, y lleva su E como si tuviera artículo. Si va a ser como pronombre, va primero la palabra solamente lo de color negro, y luego va el sustantivo. ¿Listo? Entonces, esa parte es clave tenerla en cuenta y ya lo vamos a ver para ilustrarlo de una mejor manera con nuestros ejemplos. ¿Listo, compañeros? Listo, compañeros. Ahora quiero mostrarle unos ejemplos a cada uno de ustedes para que podamos complementar lo que les estaba mencionando hace un momento sobre el uso de estas palabras, ya sea como pronombres demostrativos o como adjetivos demostrativos. Entonces aquí tenemos estos 4 ejemplos para ver esa parte. Entonces, recordemos que cuando es como adjetivo demostrativo, va primero nuestro sustantivo y luego el sustantivo va a ir la palabra que en este caso va a cumplir su función de adjetivo demostrativo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos estos 2 ejemplos para ilustrar esa parte, compañeros. Entonces, primero va a ir nuestro sustantivo, que sería estas 2 partes de color negro. Luego va a ir la palabra que en este caso va a cumplir la función de adjetivo demostrativo. Y lo otro que decíamos es que deben coincidir en el mismo género y número. Entonces, por ejemplo, hombre y mujer estarían en singular. Por eso, el pronombre que se está utilizando es este masculino singular y este que sería el femenino singular. Se están utilizando esas 2 palabras aquí en este caso. Entonces, singular con singular, singular con singular. Y lo otro es que este es hombre, o la palabra ish es un sustantivo masculino. Entonces, por ese motivo, pues la palabra que lo va a acompañar es masculina. Y isha, por la terminación kamesh sería un sustantivo femenino. Por ese motivo, la palabra que la acompañaría también debe ser femenina. ¿Listo? Y la otra parte que mencionábamos es que va a tener nuestra E como si tuviera artículo. ¿Sí? Ahí se están cumpliendo las 3. Primero sustantivo, después, en este caso, la palabra que va a cumplir la función de adjetivo. Luego que ambos coinciden en género y número, ¿sí? Y por último tenemos allí que, digamos, como que esa palabra va a tener allí la presencia de la E como si estuviera acompañada de un artículo. Estos ejemplos, Haish,
Ase, o la palabra en la parte donde dice Aisha, Azot. Estas dos frases se podrían traducir así. Aish, Ase, sería este hombre, ¿sí? Mientras que la parte que tenemos aquí abajo de Aisha, Azot, se puede traducir como esta mujer. Entonces allí tenemos ese ejemplo que nos ayuda a ilustrar el orden en el que irían y la manera en que se podría entender este uso de nuestras palabras como adjetivo demostrativo. Ahora, aquí vamos a mirar el ejemplo cuando se estén usando estas mismas palabras, pero ya no como adjetivo, sino como pronombre demostrativo, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? Va a aparecer primero la parte que sería nuestro pronombre y después va a ser lo que corresponde al sustantivo. Entonces, ese sería el orden. Lo otro, género y número. Entonces, ya dijimos que ish es una palabra masculina y singular, y isha es una palabra femenina singular. Por eso tienen, pues, nuestros pronombres que corresponden al masculino y al femenino en singular. ¿Listo? Entonces, ahí ya se estaría cumpliendo lo que les mencionaba. Y la otra parte, pues, que aquí no tiene la E y aquí tampoco tiene la E, como si tuviera artículo. Entonces, esas serían las claves para tener en cuenta cuando se está utilizando esa serie de palabras como pronombre o como adjetivo demostrativo, ¿sí? Aquí se leería se aish y se traduce como este es el hombre. Y la otra oración sería sot aisha, esta es la mujer. Entonces, pues espero que esta parte les sea de mucha utilidad. Recuerden que siempre nuestras palabras las debemos buscar sin artículo cuando nos acercamos al diccionario, ish, isha, para saber qué traduce. Y eso sería todo, pues, en cuanto a los pronombres o adjetivos demostrativos. Entonces, para que lo tengamos presente y nos sea de mucho provecho en nuestro aprendizaje del hebreo. Muchas gracias a todos y nos vemos ahorita en el último video, donde vamos a ver un ejemplo de la tarea que nos presentan en nuestro libro de referencia de guía para el estudio del hebreo bíblico, para orientarnos y ver cómo nos serviría en este caso toda esta información para llevar a cabo esa tarea y afianzar de una mejor manera lo que estamos aprendiendo. Gracias a todos.